Saludos, muy buenas tardes. Soy Denise Rodríguez, directora ejecutiva de Colmena 66 y hoy me place presentarles a unos grandes colaboradores del ecosistema empresarial. Está conmigo Antonio Sécola, CEO y fundador de Easy Payments, y también me acompaña Cecilia Cota. Un placer, encantada de tenerlos a ustedes y encantada de presentarles a nuestra audiencia Colmena 66. ¿Cómo están? El gusto es nuestro, estamos muy emocionados por esta charla que vamos a tener ahora, así que gracias por la invitación, aquí como siempre colaborando de la manera que podamos con el bienestar de los comercios de Puerto Rico, que es nuestro main goal. Encantada, un gusto, Denise. Encantada de tenerlos. Asimismo, Antonio y Cecilia, para nosotros nuestros emprendedores y emprendedoras son el motor del desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y queremos que haya cada vez más personas que puedan tener acceso a los recursos para que puedan comenzar y crecer sus negocios. Y sabemos que hay una serie de barreras, retos y dificultades que son variadas de acuerdo a la etapa en la que estamos en nuestro negocio. Me gustaría aprovechar, ¿verdad? Y que conozcamos un poquito más sobre ti, Antonio, y tu gran trayectoria a lo largo, ¿verdad? De tu carrera empresarial. Una de las cosas que hacer en Colmena es darle cara al emprendimiento. Esos retos a veces son historias a veces de dificultades, de failure, que en verdad uno aprende de eso y se hace mejor empresario o empresaria. Así que cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, cómo comenzaste tu empresa. Sí, pues claro que sí. Mira, primero que soy de la Yupi, soy gallito de aquí de Puerto Rico, así que mucha gente se puede identificar con que somos de aquí, ¿verdad? Pero me gradué de la Yupi, comencé con Arthur Andersen, con una firma de CPA americana, me hice CPA, y en el 2000 por ahí decidí irme por mi cuenta, ¿verdad? Me picó la vena emprendedora y comencé mi primer negocio. Y básicamente fue un negocio que es por internet, donde básicamente ayudamos a los pequeños y medianos empresarios a manejar sus necesidades de nómina y de contabilidad a través de una plataforma web que diseñamos y programamos nosotros. A través de ese camino, también comencé una firma de CPA que se llama FS CPA Group LLC. Y en esa firma pues hacemos planillas y auditorías y ayudamos a los clientes en la etapa de las planillas corporativas de fin de año. Así que básicamente a través de la plataforma que tenemos cientos de clientes ahora mismo, pues hemos visto una necesidad de ayudar a los pequeños, los más pequeñitos en distintas áreas. Y básicamente de eso es que me gustaría hablar hoy, de un producto que tenemos nuevo, que básicamente está más enfocado en los pequeños y medianos empresarios, pero que en realidad la aplican a todos. O sea, esto de que vamos a estar conversando hoy es una necesidad que tienen todo el mundo que está haciendo negocio en Puerto Rico, tiene este issue y muchos de ellos ni siquiera lo saben. Así que queremos hablar un poquito sobre cuál es el issue, ¿verdad? De que son requisitos nuevos que Hacienda ha implementado en los últimos años, que si no los hacemos bien, no importa el tamaño, pues nos va a costar un montón de dinero. Así que lo que queremos es que nuestros empresarios en Puerto Rico pues conozcan de estos requisitos y que sepan las herramientas que tienen disponibles para manejarlos. Precisamente podemos validar ese pain, esa dificultad que enfrentan nuestros emprendedores. Nosotros en Colmena 66 hicimos una encuesta anual el año pasado y participaron sobre 400 emprendedores y emprendedoras de toda la isla. Wow. El 16% de ellos indicaron que entre sus mayores dificultades está cumplir con las regulaciones gubernamentales. No lo dudo. El 17% indicó que es la falta de tiempo para hacerlo todo. Y el 16% indicó que su mayor dificultad es el tema administrativo, que incluye contabilidad, recursos humanos y toda esa parte que se les hace entonces difícil enfocarse en la parte del negocio, en vender, ¿verdad? Y hacer que crezca. Así que esto es algo bien importante. Así que hablemos un poquito sobre esta solución, ¿verdad? Todo negocio en Puerto Rico, no importa el tamaño, tiene unas obligaciones de contribuciones y radicaciones, nada quita, hay que pagarle al Departamento de Hacienda. Todo el mundo paga taxes. Death and taxes, ¿verdad? Así mismo. Así que, ¿cuáles son esas obligaciones con las que tengo que cumplir yo si tengo una pyme, ¿verdad? Una pequeña o mediana empresa, y por qué es importante que yo cumpla con esas obligaciones? Mira, en Puerto Rico
cada vez más Hacienda está fiscalizando mejor, ¿verdad? Con tecnologías y cosas que están implementando. Y ahora mismo nosotros tenemos que reportar casi todo lo que hacemos, literalmente. O sea, tus ingresos tienen ya necesidades en cuanto a IBU y reporting mensual de eso. Y tus gastos principalmente están divididos en dos partes: nómina y todo lo que no sea nómina. Y hoy vamos a hablar de todo lo que no es nómina. Porque todo lo que no es nómina, muchos de esos pagos que uno está haciendo, uno tiene que reportarlo en estas informativas que la gente conoce comúnmente como las 480. Y esas informativas requieren que tú tengas un proceso mensual, trimestral y anual. Si estas informativas no se hacen bien, y recalcamos que esto lo aplica a todo el mundo: for profit, non-profit, incorporado, no incorporado, DBA, nuevecito, viejito, no importa, todo el mundo tiene, esto le afecta. Porque a diferencia de los empleados, que solamente tienes que preocuparte por eso si tienes empleados, y a diferencia del IBU, que solamente tienes que preocuparte de eso si sube de X cantidad de volumen de ventas anual y demás, el ciclo de pagos le aplica a todo el mundo. Y tenemos que estar conscientes de las consecuencias de no hacerlo bien, porque ¿verdad? Lo que queremos es que la gente lo haga bien y que cooperen y que hagan lo que tienen que hacer para el beneficio del país, ¿no? Y además para hacer las cosas bien. Si uno no reporta, si uno no tiene un control de este proceso y no reporta las cosas bien, pueden pasar tres cosas. ¿Y cuál de las tres peor? La más facilita es que si tenías que reportar uno de estos gastos y no lo hiciste, ya podrías tener una multa de $500. Esa es del saque, esa es de las malitas. La segunda es que si tú no lo reportas o no le haces la retención que se suponía que le hicieras cuando hiciste este tipo de pago, pues entonces Hacienda puede, al momento de que tú hagas la planilla de contribución sobre ingresos, eliminarte esos gastos. Así que si te eliminan gastos, tu ganancia aumenta, y si tu ganancia aumenta, pues tributas más. Así que eso es otro pain bien grande de no hacer las cosas bien. Y la tercera, que para mí es hasta la peor, es que si tú, al momento de hacer este tipo de pago, se suponía que le hubieras hecho una retención a la persona y no lo hiciste, Hacienda puede ir a donde ti a pedirte que tú pagues las contribuciones de esa otra persona. O sea que si yo te pagué a ti $10,000 por decir algo, y se suponía que yo te retuviera $1,000 y se lo enviara a Hacienda y no lo hice, pues Hacienda puede venir a donde mí y decirme: ahora tú me vas a pagar los $1,000 de Denise, porque tú se supone que se los quitaras a ella y me los enviaras a mí. Como tú no lo hiciste, tú me vas a pagar los $1,000 de Denise. Así que estas son tres cosas que son bien, bien malas, ¿verdad? Que uno no quiere que estas cosas pasen. Las hemos vivido con clientes nuestros que Hacienda tiene un departamento que lo que hace es auditar este tipo de transacción, y hacen eso. O sea, literalmente van pago por pago viendo si tenías que reportarlo, y si tenías que reportarlo, si lo reportaste, y si no lo reportaste, te hacen el ajuste en la planilla, y si había que hacer una retención o no hiciste, pues te piden que tú pagues la contribución. Bueno, un dolor de cabeza. Y Y como mucho, disculpa que te interrumpa, esto corresponde a pagos que hay entre negocios, así que mis suplidores y correcto. los negocios, no tanto si soy un retailer o un comerciante que tengo net business a consumidor. Estamos hablando, ¿verdad?, de que transacciones Correcto. de otros negocios. Entre negocios. Estamos hablando de las transacciones que son de negocio a negocio, que se complican por muchas otras cosas también, porque hay que subirle el 4% a veces, el 11%, y qué sé yo, pero algunos de estos pagos que se hacen, hay que, uno, reportarlos a Hacienda, y hay otros de los que se reportan que están sujetos a retención también, que puede ser un 10%, puede ser un 6%, y puede ser hasta un 0%, dependiendo de ciertas condiciones. Lo importante es que el comerciante tiene que estar consciente de estas cosas. Y lo importante también es entender que ya existen herramientas, que esa es una de las que nosotros estamos aquí presentando hoy, de cómo manejar y administrar este tipo de necesidad. ¿Cómo la gente lo hace ahora mismo? ¿Lo hacen manual? Dolor de cabeza. ¿Tienen al tanto de los cambios en reglamentación? Ahora Mira, mismo. ahora mismo los negocios normal, como y corriente, pues hacen sus cheques, ¿verdad? Hacen los cheques ya sea con un sistema americano de contabilidad, o los hacen a mano, o se meten en una de las plataformas de los bancos y hacen los pagos a través de los bancos, o pagan por ATH móvil, pagan por de distintas maneras. Pero eso crea entonces, o por tarjeta de crédito, eso crea un sinnúmero de problemas along the way. Número uno, no capturaste la información del suplidor completa al momento de hacerle el pago. Número dos, si había que hacerle una retención y no lo hiciste porque hiciste un cheque sin considerar unos límites que hay que tener en mente y demás, pues también vas a tener un problema. Número tres, eventualmente vas a tener que hacer este reporting a Hacienda, que es trimestral, perdóname, mensualmente hay que hacer el pago de lo que hayas retenido, trimestralmente hay que reconciliar esa información y someterla a través de Suri Hacienda, y anualmente hay que hacer las 480. Y lo que vivimos y vemos
es que la mayoría de los comerciantes, cuando llega a esa época ya en febrero, que el CPA entonces los llama y le dice, mira, necesito que envíe la información, que necesitamos hacer la 480, es que sale el corre-corre. Y eso es lo que no puede pasar. Porque ahí es que te das cuenta de toda la información que te falta, el suplidor no aparece, no te quiere dar esa información porque no quiere que lo chotees. Ahí fue que te diste cuenta que no le hiciste una retención y entonces ahora vas a tener un problema porque entonces ya se lo pagaste completo, entonces Hacienda puede venir a donde ti. O sea, se forma un problema. Entonces tu contador te dice, pero si yo te lo estuve diciendo todo el año que tenías que hacer esto, pero los comercios normalmente, esto no es su prioridad. No tienen el conocimiento y no tienen el tiempo para manejar todo esto. Así que lo que tratamos de hacer con esta solución es ayudarte a organizarte, a que todo esté integrado y que tú puedas eventualmente pasarle la información organizadamente a tu contador, o que tu contador tenga un acceso al sistema nuestro, que es gratuito, anyway, a los contadores. Y la idea es que se simplifique este proceso porque la realidad del caso es que está bien complicado. O sea, nosotros hemos... Qué bueno que dices eso, porque muchas veces escucho de emprendedores que me dicen, es que todavía no estoy en una etapa en mi negocio en que puedo pagarle a un contador en mi nómina. Así que, ¿cómo yo hago? Porque yo soy quien compro, ¿sabes? El que compra el inventario, el que atiende a los clientes, el que pago nómina, el que tengo que salir a hacer compra cuando me quedo a mitad. ¿Sabes? Que esa es la vida del emprendedor en Puerto Rico. Te pregunto, con un sistema como este, ¿cómo eso se atiende? Pues mira, número uno, quieras o no, si te tiraste al medio y te pusiste a emprender, tienes que aprender un poquito sobre estos requisitos porque ya empezaste. Así que, igual que tienes que saber que fin de año tienes que pagar contribuciones, ¿sí? ¿Verdad? Pues hay unas cosas que tienes que saber porque son básicas. Así que nosotros en nuestra plataforma hemos hecho unos adiestramientos donde el comercio puede entrar gratuitamente y ver y orientarse sobre todos estos requisitos, estos temas. Y básicamente te vamos a explicar probablemente de más. Vas a saber más de lo que necesites saber, pero vas a saber todo lo que tienes que saber con este tema de estar haciendo retenciones y reportando y demás. Así que contrates nuestra herramienta o no, como quiera, es un buen recurso para ir allí a buscar información. Ahí están todas las formas que tienes que tener en mente que tienes que hacer. Ahí te vamos a describir todos los procesos que tienes que llevar a cabo. Así que básicamente lo primero que tienes que hacer es orientarte y conocer un poquito sobre estos requisitos para que de alguna manera u otro los atienda. Wow. Número 2. ¿Has podido crear como este hub de recursos educativos para los emprendedores? Correcto. Eso está Hay un training que básicamente todo lo que tiene que ver con este requisito de estar reportando 480 a fin de año, ahí está todo. Ya hay flujogramas y te dice todos los porcientos que tienes que retener a todo el mundo. Y si el suplidor es de Puerto Rico, si es de fuera de Puerto Rico, tiene otras implicaciones. O sea, esto es bien complicado. Pero es un training que dura más o menos media hora y básicamente al final te sientes como que dominas el tema y ahora entonces tienes que ver, ¿verdad? Si lo haces tú todo, porque si no tienes presupuesto, pues tienes que hacerlo tú todo. O si lo haces miti, ¿verdad? Usando una plataforma y un contador, o usando el contador full. Algo que nosotros en Colmena le sugerimos mucho a los emprendedores es, aunque no te vayas a dedicar a eso, es importante que tú lo conozcas para que puedas entonces Claro, correcto. Tú vas a hacer un café, probablemente tú debas de cogerte un curso de barista para poder reclutar al mejor barista, tú le vas a delegar. Así que esto me encanta que ustedes han tomado el tiempo de diseñar unos recursos educativos, así es que eso es de lo más que nos gusta en Colmena, que hayan recursos educativos gratuitos. Así que nos aseguraremos de que las personas conocen cómo entrar a easypayments.com en la pestaña de cumplimiento. Lo vamos a poner también en el enlace. Los felicito por haber hecho eso. También una pregunta, y me pueden contestar tanto Antonio como Cecilia, como prefieran. ¿Cuál ustedes entienden que es la manera en que nuestra audiencia se pudiese beneficiar para conocer un poco y mojarse los pies con esta herramienta? Entiendo que hay como una manera en que podemos, vi en el website, ¿verdad? Que puede un free trial. Cuéntanos sobre eso. Claro, yo lo que quería añadir, aparte de estos recursos de capacitación, en lo que el beneficio que genera la herramienta es que ya está todo automatizado. Entonces, tú realmente como dueño de negocio o administrador de una organización puedes no conocer los requisitos, no conocer si algún pago está sujeto a divulgación o retención, pero el sistema está tan automatizado que te dice, mira, esto está sujeto y
tú le pones sí, porque es servicio profesional, y automáticamente el sistema va a generar esa retención. Tú no tienes que calcularlo y realmente no tienes que saberlo. Todos estos recursos de capacitación son por si tú quieres saber más y eres casi un contable y hasta vas a poder generar las 480 anuales si es que lo quieres hacer tú solo, pero no, cada vez que vas a hacer un pago, el sistema automáticamente va a considerar si tú estás obligado a divulgarlo o a hacer la retención correspondiente. A nivel tal que si estás sujeto al pago, por ejemplo, servicios profesionales, y tú, el sistema flexible permite que tú le cambies, que si no es el 10, le voy a retener solamente el 6, pero entonces el sistema te va a avisar, mira, si te retuviste el 6, él te debe proveer un certificado de relevo de Hacienda que dice, porque si no estás haciendo las cosas mal, el sistema te avisa y te notifica. Si lo estás haciendo bien, te dice cómo hacerlo, y si tú lo cambias, te dice, mire que así no es. Preséntame el relevo, cuándo expira, el sistema tiene notificaciones de todo. Entonces, realmente, la capacitación está, pero la mayor parte de las cosas están totalmente facilitadas y automatizadas por el sistema. Eso fue lo que fuimos desarrollando en función de todos estos cambios que generó Hacienda para realmente simplificar este dolor de cabeza que generaba cada vez que se estaba haciendo un pago y decidiendo, debo de retener, debo de divulgar, y nadie lo conoce. Eso me encanta, es cool, porque podemos presumir, ¿verdad?, que van a haber cambios futuros en Todo el tiempo. de rentas internas y demás. Así que yo me imagino que ustedes en el backend harán esos cambios y no tenemos todos que educarnos leyendo esos reglamentos para ponernos al día, ni preguntar a los contables, ¿ya te pusiste al día? O sea que me encanta esa facilidad. El sistema te va guiando. Y para ponerte en perspectiva, o sea, ahora mismo hay muchas soluciones de pago, ¿verdad? Tú puedes pagar a través de las páginas de los bancos, tú puedes pagar por cheque, y existen sistemas de manejar y entonces entrar toda la información de los suplidores para que a fin de año se hagan las 480. O sea, lo que no hay es un sistema integrado que haga ambas cosas. O sea, nosotros en nuestro sistema tú puedes digitalizar las facturas, tus suplidores pueden entrar y subir sus facturas, emites el pago desde nuestra plataforma, ya sea por cheque o electrónico, y cuando se hace ese pago se hace la retención, te va dando informes de auditoría para saber que todo lo que tiene que estar pasando bien esté pasando bien. O sea, que es un área donde se cubre ambas cosas. No solamente es record keeping para al final del año poder hacer las planillas de las informativas y demás, sino que es un sitio donde tú puedes subir las facturas de tus suplidores, emitir los pagos, pagar electrónicamente, tener distintas autorizaciones de pago, o sea, que distintas personas puedan aprobar las facturas y tener distintas personas que aprueben los pagos. O sea, es una colaboración en línea donde todo lo que tiene que estar pasando behind the scenes de cumplimiento está pasando sin que te des cuenta. Así que la idea es que tengas una plataforma accesible, ¿verdad? Porque esto está hecho para pequeños negocios. O sea, aquí el promedio que paga un cliente es de entre 25 o 35 horas mensuales. Al principio es gratis, o sea que lo pueden usar sin ningún compromiso, y lo prueban y lo usan y ven las virtudes que tiene, y después entonces si les gusta se quedan, y fantástico. Pero lo importante es que uno, conozcan cuáles son los requisitos que tienen que hacer, y dos, que sepan que hay herramientas que combinan todas estas cosas a través de internet, donde básicamente tú puedes sincronizar el suplidor, tu banco, tú como cliente y Hacienda. O sea que básicamente esos players están todos sincronizados en la plataforma. Y al final del día lo que tú quieres es que el empresario se le haga fácil cumplir, mejore la comunicación tanto con sus suplidores como con su contador, y que al final le tome el menos tiempo posible el poder cumplir con todas estas cosas, porque ya sabemos que si no cumple, pues pueden pasar las cositas malas que mencionamos al principio. Me encanta. Cuéntenme un poquito, nosotros en nuestra audiencia tenemos emprendedores en distintas etapas de desarrollo de su negocio. Te pregunto, para aquellos que ya tienen unos años usando su sistema, bien o mal, ya tienen su sistema, y a veces es difícil, tal vez esos cambios dan un poco de miedo. ¿Qué recomendaciones tienes para ellos que a lo mejor piensen que ya se les hizo tarde hacer este sistema, usar un sistema nuevo? ¿Qué sugerencias tienes para que pierdan tal vez ese miedo inicial? Mira, la realidad del caso es que hay un refrán chino que dice que el mejor momento de sembrar un árbol era 20 años atrás y el segundo mejor momento es ahora. Pues la realidad del caso es que mientras antes empieces mejor. La realidad del caso es que esto es algo que no va para ningún lado, o sea que esto va a estar aquí todo el tiempo, que ya estamos a fin, ya esto está para quedarse aquí. Así que la realidad del caso es que ya ahora en diciembre ya tienes que haberte organizado para poder hacer las informativas del 2021 que estamos viviendo. Así que si tú comienzas desde ahora a utilizar la herramienta, ya vas a estar mejor preparado para cuando llegue el momento del caos de fin de año, pues ya tener toda la información organizada y lista para poderlo reportar. Y mi mejor consejo siempre es
empezar ahora a fin de año para prepararte bien, para que ya en enero del año que viene ya eso esté todo fluyendo súper bien y que ya esté todo el mundo adiestrado y que esté todo ya organizado. Pero empezaría hoy, porque desde hoy tú puedes organizar el año pasado. Y entonces ya el año que viene tienes un issue menos porque ya empezaste con el pie derecho. Así que yo empezaría lo antes posible, porque ya te puedes beneficiar, o sea, y como te digo, el free trial está ahí, y la realidad del caso es que mi mejor consejo es que empieces lo antes posible porque esto se va a seguir complicando y mientras antes empieces mejor. Tremendo. Aprovecho como paréntesis para invitar a nuestra audiencia que si tienen preguntas pueden ponerlas en comentarios y vamos a aprovechar aquí que tenemos a Antonio y Cecilia en vivo para hacerlas y capaz que se llevan sus respuestas también en vivo. Antonio, cuéntanos un poquito, ¿verdad? Volviendo tú como con la experiencia, el peristaje que tienes de emprender en Puerto Rico y todo lo que eso conlleva. Cuando tú comenzaste, hace 20 años, no había todo un ecosistema empresarial robusto como el que vemos ahora. Sí había unos grandes actores como Grupo Guayacán, por ejemplo, que sé que has pasado por sus programas. Cuéntanos un poquito cuáles fueron esos retos que tú enfrentaste y cómo organizaciones como Grupo Guayacán y alguna otra que te haya ayudado en el camino, ¿cómo te ayudaron a sobrepasar esos retos y barreras? Mira, yo empecé hace 20 años y siempre empezamos por internet. Así que, o sea, ofreciendo soluciones como esta, que es a través del web. Hace 20 años, el primer reto que teníamos era que la gente no tenía internet. Los negocios no tenían, o tenían dial-up, usaban el fax para poder conectar, era un problema. Así que el primer issue era el issue tecnológico. Ya, gracias a Dios, ese tema lo sobrepusimos. Y ya todo el mundo lo que está buscando, y más con la pandemia, son soluciones por internet como la nuestra. Así que es importante entender que hay que ir al tiempo con la tecnología y que obviamente uno de los retos del principio era el tema de internet. Otro reto principal era el tema del capital, ¿verdad? Porque hubo que levantar capital en su momento y demás. Y pues gracias a Dios, cuando nosotros salimos, que fue antes del Internet Bubble, pues cualquier cosa que tú decías que era por Internet, todo el mundo te regalaba, chavo. Ya no es así, ya eso no pasa. Pero para eso existen los programas de Guayacán y el Banco de Desarrollo y demás, donde básicamente te orientan y te ayudan para el ITIN a montar un modelo de negocio que sea bien viable y que por lo tanto puedas convencer a alguien más a que te preste dinero o que invierte en ti. Así que el otro reto, ¿verdad? Fue levantar el capital para poder crear lo que queríamos hacer. Y yo te diría que el otro reto, pues, es el tema operacional, ¿verdad? El que los negocios no se corren solos. O sea, los negocios hay que estar día a día dedicándole, dándole cariño, supervisando y necesitas herramientas. Y entonces, pues, lo que nosotros diseñamos fue un proceso organizado, estructurado para poder cumplir con todas estas cosas que estamos hablando hoy. Y mi mejor consejo para los que están comenzando es que no importa el presupuesto, lo más básico es que tengas un sistema de contabilidad y que tengas un sistema de contabilidad que esté adaptado a las leyes de Puerto Rico, porque a veces cogemos estos sistemas de fuera de Puerto Rico que no hacen la mitad de las cosas que nosotros necesitamos, entonces tenemos tablitas de Excel, lo hacemos a mano, estamos atrasados, no sabemos qué estamos haciendo, pensamos que el sistema hace más cosas de lo que no hace y no lo hace porque Puerto Rico es único. Entonces yo siempre he dicho, busquen soluciones de las de aquí, de las del patio, porque nosotros las hacemos pensando en los requisitos que son únicos, no hay ninguno como los de Puerto Rico. Los de Puerto Rico son una combinación de miles de países, y pensamos que es súper complicado, pero hay países que son más complicados que Puerto Rico. Siempre nos comparamos con Estados Unidos, pero si te comparas con países como Argentina, Costa Rica y otros países, es mucho más complicado que lo que nosotros tenemos. Pero como sabemos que aparentemente en esa es la dirección que lamentablemente vamos, pues estamos, ¿verdad?, pensando en soluciones para ayudar a los comercios a bregar con ese tipo de requisitos nuevos que tenemos ahora y que van a seguir creciendo en el futuro. Así que yo te diría que los retos principales fueron en aquel momento los hechos tecnológicos, que ya gracias a Dios estamos mejor y que ya están disponibles para todos ustedes, el issue del capital y el issue de crear una infraestructura, unos controles internos, unos procesos que te puedan sentar esas bases para tú entonces poder dedicarte a lo más importante que sea en tu negocio, porque lo otro está corriendo solo, lo otro está corriendo automático con los debidos controles internos y demás. Y esto es una plataforma que te puede ayudar a eso. Genial. Y me gustaría tener tu visión a futuro, Antonio.
Cuéntanos un poco cómo tú visualizas el crecimiento empresarial en Puerto Rico a futuro. ¿Qué estás viendo en términos, ¿verdad?, de esta efervescencia que ha habido en los últimos años, tanto de apoyo empresarial como personas que emprender ahora es una opción y lo ven como algo viable? Lo vemos desde etapas tempranas de educación hasta personas, adultos mayores que se separan de sus empleos o los separan de sus empleos y quieren seguir siendo productivos. Cuéntanos un poco tu visión a futuro. Pues mira, yo lo veo bien positivo. La realidad del caso es que en Puerto Rico, pues a veces leemos mucho en los medios, hay muchas noticias no positivas, pero eso no es lo que yo veo. Yo veo un país que en verdad es positivo, que crear una compañía, antes crear una compañía era literalmente tenías que ir a las distintas agencias en personas. Ahora una compañía tú la montas por internet en 4 horas, ya tienes todo lo que necesitas para abrir una cuenta de banco. O sea que el hacer negocios desde algún punto de vista se ha simplificado. Puedes montar un negocio, puedes tener un sistema de contabilidad en línea, puedes tener un sistema de billing en línea, puedes tener un sistema de mercadeo en línea, puedes tener todos estos recursos que antes no existían, pues ahora es mucho más sencillo el get you up and running. Y la realidad del caso es que el apetito empresarial en Puerto Rico pues ha cambiado, yo creo que ha aumentado. Antes pues éramos un país que estaba más dedicado a empleomanía y ese era el enfoque. Y ya pues gracias a programas como el de ustedes y los de Guayacán y otros participantes que hay, pues ya ese mindset ha cambiado un poquito y ha dicho, mira, en verdad yo puedo tirarme por mi cuenta, yo puedo montar mi empresa, esto no suena tan difícil. Y la realidad del caso es que si tienes un modelo de negocio viable y que lo hayas validado de distintas maneras, el programa de Guayacán de ICOP es excelente, te ayuda a entender mejor lo que quieres lograr, a entender bien qué es lo que tu cliente necesita para que seas más exitoso en ese proceso. Y entiendo que por la razón que sea, porque vivimos en una isla y con estos fondos del COVID, todas estas cosas, ahora mismo somos una isla con abundancia, o sea, que hay dinero en la calle. Es un excelente momento para emprender, porque la realidad del caso es que hay, o sea, hay recursos, hay gente comprando, hay gente gastando, hay gente que se o sea, que la realidad del caso es que es un buen momento para emprender. Los invito, yo no me he arrepentido nunca de esa decisión que tomé hace 20 años atrás. A veces me pongo más triste, a veces estoy más alegre y demás, pero la verdad es caso es que nunca me he arrepentido. Y los invito, es tremenda experiencia. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría igualito otra vez. Genial, me encantó escuchar esos consejos que diste a los emprendedores, me encantó escuchar esa visión a futuro y concuerdo contigo. Yo creo que también, para bien o para mal, las crisis en Puerto Rico han despertado ese ingenio boricua, esa identificación de problemas y también diseño de soluciones, que es lo que da paso a que se conviertan en actividad económica. Y me encanta ver que hay oportunidades de disminuir esos startup costs, esos costos de comenzar a hacer negocio y esos costos de administrar un negocio, herramientas como la de ustedes, que permiten que más personas puedan desarrollar sus negocios y sus empresas en distintos niveles de conocimiento y de recursos, ¿verdad? Y que más personas puedan ser parte de esta base productiva y del desarrollo económico de nuestra isla. Así es que, ¿algún mensaje final que tengan para nuestra audiencia? Bueno, lo que les dije ahorita del árbol de hace 20 años, ¿verdad? En verdad, si no lo estás haciendo a la perfección, el mejor momento para comenzar a hacerlo mejor es hoy. La realidad del caso es que esto está aquí, esto va a seguir complicándose y mientras más herramientas tengan que te liberen tiempo a ti para tú poderte enfocar en tu negocio, pues al final del día vas a estar mejor. Así que esto es una herramienta que te permite colaborar con tus suplidores, ¿verdad? Porque tus mismos suplidores pueden hasta subir su propia información al sistema, colaborar con los bancos, porque puedes hacer los pagos electrónicamente, sacar los informes que necesitas para Hacienda, colaborar con tu contador para que él al final pueda hacer las cosas. O sea, es una herramienta que al final del día te va a ahorrar el tiempo y te va a hacer tu vida más fácil para que tú puedas enfocarte en lograr tus metas que te propusiste desde que emprendiste y comenzaste tu negocio. Y como les dije, esto lo aplica a todo el mundo y no se va a poner más sencillo. Lo que se vislumbra que se va a poner cada vez más complejo, cada vez va a haber más reporting que hay que hacer y como Hacienda se está sofisticando tecnológicamente, pues nosotros empresarios tenemos que tener una tecnología que vaya a la par de la de ellos. Y esto es un ejemplo de esas oportunidades que pueden aprovechar desde ya para comenzar a automatizar su negocio y tener la tecnología hecha para Puerto Rico para que tu negocio pueda emprender. Gracias. Cecilia, ¿algo que quieras añadir para nuestra audiencia?
Sí, eso, que se animen, que esa visión optimista, yo comparto esa visión optimista que tiene Antonio, y si bien los controles van a ser cada vez mayor y va a haber que reportar más cosas, esa visión optimista de la posibilidad de animarse a generar su propio negocio, la comparto totalmente. Así que en este caso tienen la oportunidad de hacerlo a través de esta herramienta que les va a facilitar ese proceso de, por lo menos, poder dedicarse al corazón de su negocio y poder delegar esto en un sistema que te lo haga más fácil. Así que se animen, el sistema está, la posibilidad de registrarse gratis unos cuantos meses, así que lo prueben y se vean beneficiados con esa herramienta para generar soluciones. Es importante que recuerden que se escribe Easy Payments, pero es con Z. Con Z. Es con S, es con Z. Así que es Easy Payments con Z y que pueden entrar a nuestra página y ahí encuentran toda la información sobre la plataforma y los videos educativos que estamos hablando ahorita y pueden obviamente pues entender mucho mejor el scope de lo que puedes hacer con ella y que obviamente pues puedes empezar a usar desde ya si así quieres. Desde ahí mismo pueden registrarse y empezar a usarla en el mismo momento. Eso mismo, les sugiero a todos los que nos siguen en Colmena 66, como saben, uno, edúquense, aprovechen todos estos recursos de educación que aquí el equipo ha puesto en su página, vamos a estar poniendo el enlace en el post, y también aprovechen este free trial, tienen un tiempo para mojarse los pies, para verificar, y se quedan. Disculpa, Denise, pero lo que les quiero decir aparte, yo estoy aquí para ayudarlos, asistirlos, el que se anime, crea el registro y me envía email, me llama, lo que sea, yo estoy para acompañarlos en el proceso de arrancar. Ay, Totalmente disponible para el acompañamiento en la inducción y para que se animen a hacerlo y explicarles, y todas las preguntas que quieran hacerme se comunican de cualquiera de las maneras. Está toda la información en el website para comunicarse por email o por teléfono, que ahí con gusto los atenderé y los asistiré para ir avanzando en el proceso. Que es bien sencillo, pero quizás me dice, bueno, acompáñame y me ayuda. Para eso estamos. Porque a veces con las cosas tecnológicas a uno le da un poquito de miedo como que no poder tener a un ser humano al otro lado que lo apoya. Así es que gracias, está genial. Eso disminuye mucho ese miedo o el miedo inicial. Visión de riesgo que pueda haber inicialmente. Así es que, como siempre, estamos aquí en Colmena 66 para brindarles a ustedes herramientas, educación gratuita, y como ustedes nos compartieron según la encuesta anual que tenían estas dificultades, pues les trajimos a los expertos en el tema. ¿Quién mejor que este equipo para guiarnos sobre estas herramientas que hay y cómo cumplir? Tenemos que al final del día ayudar a que nuestro equipo de trabajo pueda cumplir con Hacienda y podamos enfocarnos en lo que mejor hacemos, que es crecer nuestros negocios, trabajar con nuestros clientes y mejorando nuestros productos y servicios. Así que con esto, nuevamente, gracias Antonio, gracias Cecilia. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer tenerlos aquí y que sea el primero de muchas colaboraciones. Gracias. Igualmente, fue un placer y espero que haya sido de provecho de todos y que puedan entonces entrar a la página y usarlo, disfrutarlo y seguir por ahí para adelante. Tremendo. Muchas gracias Denise y a todo el equipo de Colmena. Muchísimas gracias. A ustedes. Un gusto.